¿Mantén? Grabación iniciada. Bien. Buenas tardes en España, buenos días para la mayor parte de vosotros, o buen mediodía. Vamos a iniciar esta segunda videoconferencia que nos permite vernos durante una hora y por nuestra parte explicaros contenidos de la asignatura sobre turismo en el desarrollo local y regional, y también al final leer vuestras preguntas y por nuestra parte contestar. Bien, en primer lugar, tal como os comenté yo mismo en la primera videoconferencia, la asignatura la impartimos los profesores. Yo soy Francisco López Palomeque, que ya me conocéis, y a mi lado está Xavier Font-Urgell, que es compañero de la universidad, y nos dedicamos a la docencia y a la investigación en turismo. Además, él, como habéis podido comprobar en la guía docente, en el breve currículum, él trabaja en una institución pública que es la Diputación Provincial de Barcelona y es el jefe de la oficina de turismo de esta institución. Por tanto, tiene una experiencia institucional vinculada con el tema de esta asignatura y el tema del máster en concreto. Bien, sin más dilación vamos a desarrollar la sesión de hoy, que también hemos programado para aproximadamente una hora de exposición o algo menos y unos minutos de respuesta a vuestras preguntas. No ha sido posible hacer una tercera videoconferencia, que era nuestra propuesta inicial, por cuestiones de agendas tanto de la institución como la nuestra en particular, de la Universidad y la Diputación. Y por eso, en la primera de las videoconferencias, que tenéis el documento colgado en la plataforma, por si queréis visualizarlo otra vez, en la primera de las videoconferencias dediqué un cuarto de hora, 20 minutos, a explicar el contenido de los bloques temáticos 1 y 2. Os recuerdo, como veremos después, que esta asignatura la organizamos en términos de contenido en 4 bloques temáticos, y cada uno de estos bloques tiene dos temas, o el último de ellos 3 temas. Bien, entonces, dicho esto, y dado que ya hace bastantes días que no estamos en contacto por imagen, en contacto de vídeo, vamos a desarrollar ya lo que es, vamos a informaros de lo que será el contenido de esta sesión. Bien, 2 partes diferenciadas, el seguimiento de los bloques 1 y 2, es decir, daros la oportunidad de hacer preguntas o pedir aclaraciones sobre los temas de los bloques 1 y 2, que ya habéis tenido ocasión de consultar los esquemas en PowerPoint de estos temas, el 1.1, el 1.2, el 2.1, el 2.2, etc. Y por tanto os habrá servido esos materiales de soporte para lo que sería el aprendizaje de esos contenidos y de soporte a las propias realizaciones en dialéctica con las actividades 1 y 2 y con la actividad del foro. También en su momento informé en qué consistía la actividad número 1 y la actividad número 2, y comenté que íbamos a cabo de unos días a colgar en la plataforma la propuesta de foro de debate que hicimos en su día y que acabasteis, y que hoy, del resultado de ese foro, vamos a dar, como aquí se anuncia, una breve consideración de los resultados. Por tanto, una primera parte de seguimiento de los bloques 1 y 2, tanto de los temas como de las actividades realizadas y del propio foro sobre todo. A partir de vuestras dudas y del recordatorio que haremos nosotros. La segunda parte de la sesión, la parte B, es la presentación de los bloques 3 y 4, y también en concreto de lo que sería el contenido de los temas correspondientes de esos bloques,
y después unos breves comentarios sobre las actividades que ya habéis realizado o que estáis realizando. Digo esto porque a petición de un grupo de vosotros, a mitad de la tercera semana pedisteis que se incorporase también la propuesta de actividades última, la que correspondería a esta semana. Y contrario a la opinión inicial que os mostré hace 3 semanas, contrario a adelantar las propuestas de actividades, al final entendimos que, dada vuestra insistencia, podría ser conveniente adelantar la información sobre las actividades de la última semana. Y sería la actividad número 5 que está aquí y a la que haremos referencia. En consecuencia, esta es la secuencia, la estructura formal de aspectos a tratar en la sesión de hoy. Entonces, sobre el seguimiento de los bloques 1 y 2, recordar, para reforzar la idea del contenido, que el bloque 1 y 2 lo dedicamos a la relación, a la dialéctica entre turismo, territorio y economía, en los 2 bloques, que constituye una aproximación al hecho del turismo desde el territorio y desde su dimensión económica muy importante en el hecho turístico, muy actual y muy relacionada con el propio máster que estáis cursando sobre planificación territorial y gestión ambiental. Bien, la parte del temario que estamos viendo en pantalla contempla los temas del bloque 1 y bloque 2. Entendimos en su momento, y así lo expliqué, dedicar un tema a la necesaria acotación conceptual, preguntarnos qué era turismo, qué era desarrollo local y qué era desarrollo regional, y constatar el carácter contemporáneo del turismo, el carácter, la naturaleza diversa y también el carácter complejo, y de ahí la interpretación sistémica. De la naturaleza diversa, destacamos, a partir de los objetivos de la asignatura, la dimensión territorial del turismo, recordar la metáfora del poliedro. Podríamos entender el turismo como una figura geométrica, un poliedro de distintas caras o vertientes, un cuerpo regular de distintas caras, y de ese poliedro destacamos, entre otras vertientes o caras, la dimensión territorial y la dimensión económica. Y a ello dedicamos prácticamente el bloque 1 y 2. Ved cómo el tema 1 era el dedicado a la necesaria acotación del turismo, partiendo de la base de que una buena parte de nosotros no somos expertos en turismo, poner en común lo que entendíamos por turismo y esas dimensiones diversas, seleccionar la dimensión territorial y la dimensión económica. La dimensión territorial, el papel, el rol que juega el territorio, de sus distintos significados, en el conjunto del hecho turístico como fenómeno social. Bien, en el bloque 2 seguíamos con este mismo guión y abordábamos la dimensión social y económica, y una de las conclusiones era que esa metáfora del poliedro regular con distintas caras o vertientes, en realidad una de sus vertientes, una de sus caras de ese poliedro, de esa figura geométrica, está distorsionada y es de mayor amplitud. Y esa es la dimensión económica. Hoy día el fenómeno turístico se percibe y se define de muchas maneras, pero sobre todo destaca, emerge, sobre todo su dimensión económica. Para bien o para mal, pero es así en el actual sistema económico, en el actual paradigma social del siglo XXI. El tema 2.2 lo dedicamos a un aspecto concreto que surge de la relación entre las palabras turismo, desarrollo y un lugar, la interrelación que es el turismo como factor de desarrollo de un lugar. Recordar la explicación del título que hacíamos en la primera videoconferencia, la explicación de esas palabras, turismo, desarrollo local, la interrelación nos da el título del 2.2, que es el turismo como factor
un hecho social como factor es una intención de desarrollo de un objetivo de un lugar determinado. Bien, por tanto, estas son el recordatorio, las consideraciones preliminares de seguimiento de esos bloques 1 y 2 que en su día yo expliqué brevemente y que os aportamos los esquemas de cada uno de los temas en PowerPoint, esos documentos, 40, 60 diapositivas en cada caso, y que habéis podido leer y profundizar junto con la bibliografía de soporte o de profundización. Bien, en consecuencia, esto sería el breve recordatorio, seguimiento por nuestra parte. Si queréis hacer preguntas podéis hacerlo al final, sobre el contenido de estos temas. Si seguimos el documento que hemos preparado, ahora el seguimiento o el recordatorio sería sobre las actividades 1 y 2, que expliqué durante unos minutos en cada caso el día de la primera videoconferencia, hará ya casi 3 semanas. Bien, recordad que la actividad 1, lectura comentada de un texto sobre turismo y desarrollo, y que era interesante para relacionar con el primer tema sobre el concepto del turismo. Y es una lectura de un libro, un capítulo de un libro sobre gestión local, bastante interesante, y sobre uno de esos capítulos que hace referencia a la oferta y la demanda, etcétera, etcétera, os pedíamos que contestaseis después de la lectura una serie de puntos. Y esos son los puntos que habéis contestado, incluso de opinión, que os parece, los aspectos más relevantes que hace el autor, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, la actividad 1 y ya se ha entregado y está en proceso de corrección, y tendréis lo antes posible, no ha sido posible antes, la corrección de esa actividad número 1. La actividad número 2, análisis de datos estadísticos, el valor económico del turismo a escala internacional y local. Recordad también que dedicamos unos cuantos minutos a explicar esta actividad 2, porque en realidad detectamos nosotros a priori, por experiencia de otros cursos, una cierta dificultad en entender lo que se preguntaba en relación con las estadísticas aportadas. Y recuerdo que en la primera videoconferencia adjuntamos incluso unas tablas. Sobre la actividad, sobre los datos estadísticos, yo creo que una vez orientadas las pautas de consulta de las tablas estadísticas, no ha habido alguna confusión, pero en general se ha entendido bien y no tiene por qué haber habido problemas a la hora de la respuesta. Esas eran las dos actividades para la semana 1 y la semana 2, que ya informé en la videoconferencia de la primera semana. En esta segunda semana también contemplaba el inicio de un foro de debate que incorporamos a la plataforma al cabo de 3 o 4 días, y dimos un 4 o 5 días también de tiempo para que aportaseis opiniones sobre las cuestiones que planteábamos nosotros a raíz de un texto de un colega nuestro, Donaire, y de leer en su blog concretamente un texto muy sugerente sobre los impactos y conflictos del turismo a partir de la realidad y del caso de Barcelona, pero totalmente exportable a situaciones de otros lugares. Entonces, como novedad, porque esto no lo explicamos con detalle, tuvisteis la propuesta posteriormente y además ya sabemos los resultados y ya hemos leído vuestras aportaciones, que han sido muy interesantes y muy ricas en muchos casos. Como consideración ampliada, Xavier os comentará un primer balance de este debate que habéis tenido, que hemos tenido sobre este tema tan interesante. Bien, buenas tardes. Efectivamente, el debate funcionó tal como estaba previsto.
sí que es cierto que ha habido una desigual participación. Hemos tenido alumnos muy activos y otros alumnos que han participado menos. Algunos han dado su opinión, habéis dado vuestra opinión. Sin embargo, no habéis entrado en lo que es la dinámica del debate, que es lo que se pretende en este tipo de actividades, precisamente que a partir de una reflexión, de una lectura, que eso sí, habéis hecho prácticamente todos, eso genera pues unas opiniones, a veces diferentes. De hecho, el escoger el texto, fijaros que era un texto de un doctor en geografía especializado en turismo, sin embargo, en el ámbito de un blog en Internet, por lo tanto no se trata de un texto académico, pero sí que buscaba provocar un poco las diferentes visiones que se tienen sobre los conflictos que puede generar y los impactos que tiene el turismo en un determinado territorio, que no siempre son vistos de la misma manera. Pueden ser percibidos como positivos, en algunos casos por otros miembros o componentes del sistema turístico vistos como una amenaza. Esto ha salido en el debate. La verdad es que ha sido interesante, sobre todo ver cómo a partir del ejemplo de la ciudad de Barcelona aparecían nuevos ejemplos. Ejemplos como en Quito, Ecuador, ejemplos de Perú, ejemplos también de Galápagos, incluso de Ibiza. Estos ejemplos permitían situar diferentes realidades sobre un mismo conflicto, ¿no? También es cierto que, dada la importancia de la ciudad de Barcelona y el conocimiento que todos ustedes tienen de la ciudad de Barcelona, aunque no hayan estado, por las referencias bibliográficas, incluso por la prensa, da pie a un debate intenso sobre la ciudad, ¿no? Bien, dicho esto, lo que van a tener es un resumen que estará estos días, si no mañana, pasado mañana, un resumen de las principales conclusiones del debate, que evidentemente tienen que ser resúmenes y sintéticas porque sois muchos alumnos, con 168 intervenciones, con lo cual es un volumen importante. Será un resumen, una síntesis, que por un lado permitirá ver la dinámica general de lo que nos parece que ha sido el debate, y también en paralelo pues también tendréis una cualificación, o tendrán una calificación por su participación. Esta participación evidentemente está pautada en las instrucciones de la actividad, más interacción, más profundidad, más incorporación de bibliografía o de referencias. Eso permitía pues una mejor nota, una mejor calificación, menos participación, menos de intervención en el debate, una calificación más baja. Sí que se agradece que hemos podido disfrutar de algunos enlaces a vídeos interesantes, como el que había sobre el TED for Stockholm, muy interesante, algunas referencias también a citas bibliográficas y también algunos artículos de prensa. En todo caso, todo ello yo creo que ha ayudado bastante a entender, que no a consensuar, la visión sobre el impacto del turismo en un determinado territorio. No, repito, en un mismo territorio diferentes visiones dentro de los diferentes componentes del sistema turístico, y evidentemente imposible comparar el impacto del turismo en la ciudad de Barcelona con el impacto del turismo en Quito. Aunque pueda haber, evidentemente, algunas relaciones que son interesantes y para eso se hace el debate. Muy bien. Vamos a seguir con lo previsto para esta sesión y con estas consideraciones sobre lo que sería el foro de debate en este primer punto de balance. Cerramos la parte dedicada al seguimiento de los bloques 1 y 2 y empezamos la presentación de los bloques 3 y 4. Puede parecer, no vamos a explicar cada uno de los temas con detenimiento, porque cada tema, si tiene 50 o 60 diapositivas, es imposible sintetizarlos en una hora, en media hora, ¿no? Entonces, sobre todo nos interesa mucho, insistimos, como veis, la lógica del temario. Hay 4 bloques, los primeros bloques dedicados a turismo, territorio y economía,
El tercer bloque es otro nivel distinto, selecciona un actor importante en el sistema turístico, que es la administración pública, y después el cuarto es ya los instrumentos que utiliza este actor público, que es la administración pública. Esta es la lógica, esto es lo que nos interesa recalcar, subrayar, para que les quede retenido como interpretación de los hechos en la relación turismo, territorio y economía. Entonces, en esta imagen vemos los bloques 3 y 4 como los contenidos de estos bloques 3 y 4. El 3, administración pública y fomento del turismo, recordar el sistema turístico y el papel que tiene la administración pública. En el 3.2, el diseño y la evolución de las políticas turísticas en sus distintos niveles, es decir, cómo actúa la administración pública. Y el bloque 4 ya es a un nivel más concreto los instrumentos de la relación turismo en la planificación regional y local, la propia organización del turismo, su lógica interna y los estudios de casos de gestión de destinos turísticos. Seleccionamos, pues por ejemplo, el tema 3.1, como ya habrán visto en el tema, en el PowerPoint que tienen, aquí en este tema contemplamos 5 apartados concretos, 5 puntos. Fíjense que el primero es premisa, en los puntos de partida. El segundo, algunos rasgos caracterizadores de la administración pública como todo el sistema turístico, esto es lo más importante. Y el 3, 4 y 5 hacen referencia a España como caso de estudio. Competencia turística, la administración pública, la organización turística y la complejidad. Competencia turística, la organización turística y complejidad del modelo es aplicable a cualquier país, ya sea Francia, ya sea Chile, ya sea Noruega, ya sea Camboya. Este esquema, competencia, organización y la complejidad o simplicidad del modelo es aplicable a cualquier destino a nivel de Estado, un país o de una región. Por lo tanto, este esquema tiene el valor de su aplicabilidad como de una práctica de análisis a cualquier caso, no solamente a España. Nosotros aportamos en el documento el caso de España, y ustedes ya lo habrán conocido si han leído, ya han analizado este documento. Por tanto, este es un hecho que queríamos resaltar. Entonces, de las premisas, también es aplicable a cualquier lugar, por eso hemos elegido esta diapositiva. El turismo es un fenómeno social que por su complejidad hemos de hacer su interpretación sistémica, y en el sistema turístico la administración pública es un componente fundamental. Desde un punto de vista histórico de formación del sistema turístico de un país, de una región, y particularmente en la actualidad detectamos un renovado papel de la administración pública. Bien, el punto 4, que es una premisa, es que la administración pública es un actor importante del sistema, pero la eficacia y la buena marcha del sistema turístico, del destino turístico, ha de contemplar la necesaria relación entre los agentes. Si seguimos en este tema, aportamos en su momento un organigrama muy sencillo del sistema turístico, la demanda, la oferta y la complejidad de la oferta o del sistema de oferta entre su sistema de empresarial, el regulador y el soporte. Por tanto, esto es interesante porque estamos identificando actores y unidades unidades económicas y unidades empresariales, pero fíjense ustedes la complejidad de lo que es el turismo. El turismo es más que hoteles, el turismo es más que la demanda, el consumidor del turismo no es la oferta, las instituciones, por lo tanto, esa complejidad, de ahí que recurramos a la idea de la estructura del sistema turístico. En el tema, algunos rasgos caracterizadores, podemos indagar sobre la justificación de por qué ha de participar, ha de intervenir la administración pública en turismo, las formas de intervención, el carácter de la administración y el enfoque de la intervención. Estas cuestiones son importantísimas para entender mejor el papel de la administración, y también lo habrán podido leer en ese PowerPoint. Del enfoque quisiéramos destacar, del enfoque es el último punto, queríamos destacar el hecho de que la intervención de la política turística pública en turismo se hace
según la naturaleza de intervención en su división territorial, económica o instrumental, y por ejemplo, en la económica hay la política agraria, la política industrial y la política turística. Y desde el punto de vista de la intervención del turismo, la política explícita o la política implícita. ¿A qué nos referimos? En que, dada la transversalidad del sistema turístico, la intervención de la administración pública se puede hacer explícitamente en aquellas actividades que se identifican como turismo o bien cualquier otro componente del sistema territorial. Carreteras, seguridad pública, aduanas, medio ambiente, todo eso son intervenciones de la administración no sobre el turismo en sentido estricto, sino sobre el sistema turístico o el sistema territorial que soporta el sistema turístico. Y de ahí que la conclusión sea que cuando hablamos de intervención pública en turismo, la intervención pública en turismo va mucho más allá de las políticas turísticas. La intervención pública en turismo va mucho más allá de las políticas turísticas en sentido estricto. Bien. En el caso de España, volvemos al tema, las competencias turísticas de la administración pública, niveles y funciones, nos pareció subrayar este punto, solo para tenerlo en cuenta, destacar que por el carácter puede ser carácter territorial o no territorial. Esto ocurre también en muchos países y sobre todo en la diapositiva siguiente, el cómo nos informa de que la administración pública territorial, tiene distintos niveles. En el caso español, dado su pertenencia a la Unión Europea, destacamos la administración comunitaria, la administración central o estatal, la administración autonómica, regional, por ejemplo Cataluña, Andalucía, etcétera, y la administración local, que serían las provincias, comarcas y los municipios. Bien, esta es una estructura de niveles de la administración pública que también tiene carácter universal, no estrictamente en que se concrete, sino en la existencia de distintos niveles. De ahí en que utilicemos este caso de España como paradigma también. Y en todos estos niveles se da también una política turística implícita o igual o no, es decir, directa o indirecta. O sea, en todos los niveles nos encontramos pues un departamento de turismo o un ministerio de turismo, pero también nos encontramos con el Departamento del Ministerio de Fomento, que también interviene a través de diseño, planificación y la gestión de carreteras, de aeropuertos, en la política turística. Por lo tanto, en todos los niveles también nos encontramos esta intervención diferente del turismo. Bien. Un ejemplo del organigrama de la Secretaría General de Turismo de España sería este árbol de órganos, de entidades vinculadas, que en uno de los ejercicios también habéis tenido que buscar precisamente a escala local, en la organización donde cuelga, donde se organiza el turismo. Bien, rápidamente, porque insisto que no se trata de explicar aquí, en esta ocasión, cada uno de los temas con profundidad, sino de comentar colectivamente aquello que nos parece más relevante. La presencia a nivel local, por ejemplo, esto es el mapa del municipio de Cataluña, de la organización turística de administración pública a nivel local. Aquí encontramos con distintos colores señalados aquellos municipios en los que las competencias en turismo están explicitadas en alguna concejalía de turismo del municipio, ya sea exclusivamente turismo o ya sea con turismo y comercio, turismo y deportes, turismo y cultura, o turismo, comercio y cultura, es decir, que de alguna manera las competencias en turismo aparecen formalizadas, explicitadas en el nombre, en las competencias de algunas concejalías. Y en blanco aparecen los municipios en los que esas competencias no aparecen explicitadas. Por tanto, podemos ver este mapa de la desigualdad de la respuesta a las administraciones públicas locales en su sensibilidad respecto a la gestión del turismo. Probablemente aquellos que están coloreados, que tienen competencias explícitas en sus organigramas de funcionamiento, es porque tienen más vocación turística o porque las autoridades creen más en el fomento del turismo, etcétera. Eso también es aplicable a cada uno de los territorios de sus territorios, de sus países. Y por último, subrayar el hecho de la complejidad de la organización del modelo. Sea el país que sea, probablemente esta sea una conclusión, que si se aborda todo el laberinto
político, administrativo de un país central, regional, local, etcétera, la realidad sea de una organización compleja, y de ahí que aquí subrayemos esta circunstancia. Pasamos al tema siguiente, que es el 2, diseño y evolución de la aplicación en sus distintos niveles. Claro, esta misma cuestión nos llevaría a estar un año seguido analizando estas cuestiones, cómo se diseña y evoluciona la política. También tenemos para el caso español pues factores que afectan a la evolución de la política turística, cambios en la política turística, etapas, balance y nuevos horizontes. La idea que queremos transmitir con este esquema que ustedes ya conocen es la idea de cambio. La idea de que estamos en el 2016 y que hoy día podemos entender que existe una realidad de la política turística, de la gestión pública del turismo, de la intervención pública en el turismo, y que sea la que sea. Para el caso español, para el caso portugués, para el caso brasileño, para el país que sea. Pero es común a todos los casos el hecho de que podemos hablar de una evolución de las políticas turísticas, una evolución de los instrumentos, una evolución de los factores que afectan. Y esa es la idea que se deriva de leer estos puntos que de manera detallada están desarrollados en el tema de esto. Poniendo el ejemplo de Barcelona, que hemos podido comentar en el debate, claro, es difícil comparar la situación, la etapa en la que se encuentra a nivel local la ciudad de Barcelona con otras ciudades. Pero para llegar al modelo, a la etapa en la que se encuentra la ciudad de Barcelona de repensar el éxito turístico, ha tenido que pasar por una serie de etapas de reflexión sobre el fenómeno turístico, sobre planificación turística, sobre promoción e incluso de repensarse el modelo, ¿no? Esto afecta, evidentemente, a la política turística del gobierno municipal, que está abordando temas muy novedosos porque no se han dado en otras ciudades hasta el momento. Bien, sin ánimo de ser exhaustivo ni mucho menos, la idea que deriva de esta diapositiva es la que acabamos de comentar, sería de cambio, de evolución, y de cambio en el pasado y cambio en el futuro. Es decir, por tanto, lo que hoy está vigente probablemente, incluso al final se ponen nuevos horizontes, se tenga que pensar que conviene para el futuro y diseñarlo. Bueno, aquí el desarrollo de cada uno de los puntos nos aparecería aquí por los cambios en España, los cambios en cualquier país, un balance de esa laberinto en el caso español, y nuevos horizontes. Aquí hemos seleccionado unas diapositivas que ustedes ya tienen y que da pie un poco a uno de los últimos o penúltimos documentos sobre la planificación, la intervención planificada o programada de la intervención pública en turismo. Si quieres comentar. Sí, este sería una diapositiva resumen del Plan de Turismo 2020 del Estado español, en el cual, por la madurez del propio, digamos, fenómeno turístico de España, que es, como sabéis, es líder en este fenómeno, y que también es líder a nivel de pernoctaciones, a nivel de visitantes recibidos, cómo hay que pensar y repensar el modelo, cómo ha cambiado. Estamos hablando ya de que no se encuentra España como en los años 80, en los 70, en el cual era líder sin competencia. Por lo tanto, estamos hablando de que ha entrado en el juego del turismo a nivel mundial, a nivel internacional, nuevos competidores en los productos que está desarrollando España. Por lo tanto, están en un entorno competitivo. Por otro lado, hay que segmentar, focalizar mucho mejor la demanda, porque no estamos hablando de un producto único con una demanda única como pasaba en los años 80 con el producto de Sol y Playa, sino que estamos hablando de multiproductos con multiclientes con diferentes motivaciones. Por lo tanto, hay que dar valor al cliente y, finalmente, y de acuerdo con los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo, incorporar la sostenibilidad turística a los procesos de planificación del turismo, porque también se está viendo cómo el turismo afecta la sostenibilidad del territorio y puede contribuir a la mejora de la sostenibilidad del territorio, pero por eso es importante incorporarlo como un eje de actuación. Y finalmente, esto no se hace desde la administración, no se hace desde el sector privado, no se hace de una manera individual, sino que hay que compartir el liderazgo con todos los actores del sistema turístico. Esto es la síntesis, el esquema síntesis de algunas diapositivas e ideas que aparecen a continuación.
En el caso del eje de valor del cliente, bueno, ustedes lo habrán leído perfectamente. El eje de sostenibilidad del modelo, que aparecían de alguna manera sintetizados en el esquema anterior. El valor del cliente, sostenibilidad y poder competitivo, que sirva estas imágenes para recordarles el significado que tiene y pueden releerlo otra vez de nuevo para recordar de alguna forma lo que comentamos. Bien, finalmente las dos diapositivas síntesis, que es este Destino España Visión, y la siguiente, si quieres comentar. Bueno, el documento estratégico 2020 tiene después unos documentos más concretos, en este caso, que derivan de esta visión estratégica, el Plan Nacional Integral del Turismo PENIT 2012-2015, en el cual todos estos grandes ejes acaban desarrollándose en líneas de actuación concretas, ¿no? Como decíamos, orientación al cliente es uno de ellos, ¿no? Pero el tema del liderazgo compartido, que aquí está desarrollado a través de la línea de alineamiento público-privado, ¿no? Pero evidentemente también la oferta y los destinos, como ha cambiado, ya no estamos hablando de un único cliente y un único producto, y introduciendo en este caso tres grandes bloques complementarios. Por un lado, la importancia de conocer. Si no tenemos información sobre los destinos, si no tenemos información sobre los mercados, si no tenemos información sobre cómo está funcionando nuestra actividad turística, no podemos gestionar ni podemos planificar. Por tanto, es importante tener un gran acento en el conocimiento de la actividad turística, que en los últimos años se ha desarrollado de una manera muy importante. También hay que reforzar lo que es el talento y los emprendedores, y finalmente, en el caso de España, dar valor y potenciar el gran valor que ya tiene España a través de su marca, ¿no? Estos serían los ejes del desarrollo del Plan Nacional Integral de Turismo. Muy bien. Entonces, hasta aquí estos 10 minutos largos que hemos dedicado un cuarto de hora a la presentación del contenido de los bloques 3 del 3 y ahora brevemente también del 4, que es el ámbito más concreto, que hablamos ya de instrumentos, ¿no? Por eso aparece aquí en rojo, pero insisto, esta idea de mirar y mirar una y otra vez el temario, porque en sí mismo ya comunica una lógica y una manera de entender la dialéctica entre turismo, territorio y economía. Del bloque 4, el turismo y la planificación regional y local, es decir, de qué manera el turismo, el turismo es percibido y de alguna manera, además de la reflexión sobre el significado de la gestión territorial turística, si es territorial o sectorial, etcétera, etcétera, las orientaciones de la gestión territorial turística se pueden sintetizar en dos planteamientos. Entender el turismo como, abordar las estrategias para el desarrollo del turismo, el turismo entendido como un conjunto de actividades, pueden ser industriales, agrarias, portuarias, etcétera, pues turísticas. Y entonces hay una serie de iniciativas de fomento, estrategias para crear actividad turística. Y otro enfoque es entender el turismo, el hecho turístico, ese conjunto de actividades como estrategias de desarrollo de un lugar. Y ya no solamente poner en valor turísticos recursos, sino entender ese conjunto de actividades asociadas a los recursos turísticos como estrategia para el desarrollo de ese lugar, en términos de la acción de planificación, estrategia económica, etc. Por lo tanto, esta es una síntesis, es un esquema síntesis de ese primer punto, de ese primer tema. La planificación del turismo, sí que sería, ustedes ahora poder encontrar libros sobre planificación del turismo y por tanto es de una gran intensidad la información que podemos encontrar aquí. Nosotros hemos querido subrayar como esquema, como contenido de este tema, estos 4 puntos. Pensar sobre los desarrollos turísticos, si son procesos espontáneos o procesos planificados, porque esto nos conduce a pensar que por qué hay que planificar. 2, las escalas espaciales y modalidades de planificación, esto es muy importante,
Es distinto hablar de planificación del turismo a escala internacional, a escala nacional, a escala regional, a escala local. Es muy distinto. Por lo tanto, el tema de la escala espacial y planificación turística es clave para entender los planteamientos que se hagan, los instrumentos y los resultados. Después, el punto 3, aportamos dos esquemas habituales o frecuentes, dos esquemas de plan turístico, o cómo organizar, cómo hacer un plan turístico, y unas consideraciones finales. Entonces, de todos estos 4 puntos, hemos seleccionado unas diapositivas, porque planificar el destino, planificar como proceso, es importante entender por qué planificar. Lo básico sería porque las evidencias demuestran que los procesos planificados son más eficientes, dan mejor resultado que los procesos no planificados. Cualquier destino turístico, si no sabemos si ha sido planificado o no, lo analizamos y veremos que los que funcionan mejor han estado planificados. Esta es una evidencia lógica, aparte de los planteamientos conceptuales y teóricos, etc. ¿Qué planificar? Evidentemente, si entendemos el turismo como un proceso, como un hecho complejo y la planificación como un proceso, una fase, 2 fases, un elemento, se ha de planificar el destino, se definir el conjunto de. Y la planificación como proceso, hay unos factores que lo condicionan, unas etapas de planificación. Y esto es lo que vamos a ver también en el caso que planificar, lo hemos comentado, todo lo que sería, todas las dimensiones, el planificar como proceso, la bondad de esos procesos de planificación, los condicionantes. Esto es importante, porque no se planifica el turismo sobre un espacio neutro en blanco, sino sobre una realidad preexistente y que condiciona, una realidad preexistente que favorece o no favorece las actividades turísticas y que da coherencia o no a las actividades turísticas. En consecuencia, las condiciones preexistentes constituyen en realidad, en sus distintos aspectos concretos, factores condicionantes. En primer lugar, la situación preexistente en general, y después los factores de producción turística, la capacidad de gestión. Hay administraciones públicas capaces de gestionar y otras que no, depende del modelo de Estado. Los propósitos y objetivos inciden en el modelo de planificación, en la focalización, la escala de intervención, es diferente si es internacional, nacional, regional, etc. Por tanto, estos serían los factores que condicionan la planificación turística. La secuencia temporal, y tendríamos, como se puede observar en cualquier libro dedicado al tema, que la planificación es un proceso y este proceso contempla distintas etapas de planificación. Un libro ya clásico de un geógrafo neozelandés, Douglas Pearce, contempla esta secuencia, etapas básicas, pues análisis de los desarrollos turísticos previos, evaluación de la posición turística actual, formulación de la política turística, decisión de la estrategia de desarrollo, elaboración de programas operativos. Trasladado a un plan ya real, operativo, estas etapas adquieren denominaciones a veces distintas, desarrollos más o menos exhaustivos cada una de estas etapas, y eso ya depende de cada momento histórico y de cada institución, experto y la escala que hemos dicho antes de formulación del plan. Aquí tenemos que hablamos de dos esquemas que, bueno, el tema de la escala nos vuelve por ejemplo, según la escala, tenemos aquí dimensión naturaleza, tenemos escalas espaciales, tenemos aquí, insistimos en el nivel local, regional, nacional, supranacional, porque es fundamental. Perdonen que insistamos, pero es fundamental, porque determinados planteamientos tienen sentido en función de la escala. Según la naturaleza, la planificación económica o física, entonces la planificación turística es económica o física, puede ser una u otra o las dos. Pensemos que si es de una naturaleza u otra, el carácter de sus determinaciones es importante. Si es física, las determinaciones serán vinculantes. Si es económica, no serán, tiene un carácter indicativo, esto es importante saberlo. Si la planificación turística se inserta en la planificación física, urbanística, territorial, tendrá un carácter vinculante. Y si es económica, es un plan estratégico económico que no es vinculante, tiene mucho de intencionalidad, pero no es vinculante. Esto no es menor porque
todo lo que sea normativo, aquello que afecta al territorio y acaba siendo un planeamiento normativo, pues evidentemente tiene un obligado cumplimiento. Esto hay que diferenciarlo mucho de lo que es un plan estratégico, normalmente con una visión del territorio, pero con una indicación más económica, que acaban siendo una guía que será o no cumplida en tanto en cuanto a la capacidad de gestión que tenga el organismo que lo ha desarrollado o que lo ha promovido. Hay muchos planes estratégicos que acaban no implementándose precisamente porque son indicativos y no hay una norma detrás que lo sustente. Hemos seleccionado estas diapositivas y estas cuestiones porque son fundamentales. A veces, en base a esta cuestión, radican muchas frustraciones de la planificación. O sea, si queremos que el turismo sea factor de desarrollo y que realmente se implemente en el territorio, hemos de incorporarlo como sea en lo que sería la planificación física, la planificación urbanística, la planificación territorial. Porque si meramente es un plan económico, corre el riesgo de no implementarse y dos, de implementarse solo aquello que los actores potentes, los medios económicos, acaban imponiendo. Y por tanto distorsiona el conjunto, la visión conjunta de cualquier plan económico, por muy estratégico que sea. En mi experiencia, digamos, de gestor del turismo, nosotros asesoramos a muchos municipios en temas de planificación y la primera pregunta que le hacemos es ¿qué objetivo buscan? Pero la segunda es ¿qué capacidad tendrán de gestión después del proceso de planificación? Porque esto es determinante. O sea, planificar de una manera indicativa sin tener la capacidad de gestión, pues también es muy frustrante para los propios organismos y gobiernos locales. Bien, como esquemas de planificación con amplitud temporal, hemos incorporado el esquema de una consultora español que ya no es Consultur, creo que está integrado ahora en Grupo Cegos, pero que empezó siendo hace ya 3 décadas quizás Consultur, y que ha actuado mucho en América y en otros países fuera de España, y que aquí tienen ustedes, lo habrán visto ya, porque esto es un documento que ustedes ya han trabajado. Entonces, pues es un esquema de planificación de desarrollo turístico que fue muy habitual por esta consultora y dado su potencia, ellos hicieron muchos planes siguiendo estas pautas, tanto en España como fuera de España, y los académicos nos hemos dedicado a explicar este esquema como modelo, como uno de los modelos, ¿no? Entonces ustedes ya lo habrán visto y no vamos a insistir más. Por otra parte, el siguiente es una propuesta más alternativa en su momento a partir de la Agenda Local 21, Agenda 21 Local, que la expresión viene a ser parecida, pero en este caso se enfatiza más en los objetivos, en el control, estrategias concretas, lo local diríamos, y sobre todo a diferencia del anterior, tiene esta fase 8 de evaluación y retroalimentación, que es uno de los hándicaps que había tenido siempre la planificación turística, que era el seguimiento y el balance o el seguimiento y balance de la implementación del plan. Y en este caso, el modelo de planificación sostenible Agenda 21 Local se explicitaba esta última fase de evaluación y retroalimentación. Bien, por tanto, este es el esquema del 4.2 y el 4.3 de la gestión de destinos turísticos. Ustedes tienen en la propuesta de tema 2 o 3 casos y en realidad el ejercicio 4 y 5 que han hecho, la actividad 4 y 5, que han hecho ustedes como ejercicio, alimentan como estudio de casos este tema 4.3. Porque en los dos casos, sobre todo en el 4 y también en el 5, se pedía el organigrama de gestión, la administración pública, y por tanto han hecho ustedes unos ejercicios de indagación sobre la realidad turística de determinados destinos y también los actores de la gestión, los actores públicos y los instrumentos utilizados. Por tanto, con esto se acabaría, de alguna manera, la revisión
aquí en esta tarde de hoy, esta tarde-noche, de los temas de los bloques 3 y 4, las pinceladas que hemos seleccionado para poner en común el contenido. Nos queda hacer unos breves comentarios sobre la actividad 4 y 5. La actividad 4 era trabajo sobre un destino, análisis y caracterización del destino y de su sistema turístico. Y aquí nosotros ya incluso cuando comentamos en su día la propuesta de cuando subimos a la plataforma esta propuesta, hacíamos hincapié en que proponíamos un esquema, que es este esquema, hay un esquema de referencia que es este, pero insistíamos mucho en que no se tenía que hacer todo, sino simplemente este esquema es para contextualizar las tareas concretas, para tener una visión global de lo que sería el funcionamiento de un destino o el conocimiento de un destino. Pero las tareas concretas se especificaban en algunos aspectos de este temario, y en eso insistíamos mucho. Entonces las tareas a realizar de este esquema amplio se concretan, estamos reproduciendo la ficha, se concretan en en 1. En relación con el enunciado 2.1, por tanto, tenemos que ir al esquema, y situarnos en el 2.1. Nada del primer punto, nada, 2.1. En este marco, que habla de los atractivos turísticos del destino según el grado de presencia, etcétera, etcétera, sobre este punto, lo que se pide, lo que se ha pedido era cumplimentar la ficha adjunta, que es una ficha de identificación de recursos, y un breve texto de valoración de los resultados de una página. Algunos de ustedes han cometido, porque ya disponemos de algunas actividades 4 entregadas, han cometido, en algunos casos, la omisión de adjuntar la ficha sin una explicación breve de una hoja. ¿Por qué la explicación? La explicación es interés para nosotros porque va más allá de la simple inventario. Deseamos saber por qué se ha elegido el 1, un determinado recurso, el 2, el 4, por qué esta jerarquía. Y por qué es, en el caso de un determinado recurso, es de necesidad de adecuación, o la disponibilidad es temporal o no, si le resta atractividad o no, es decir, un comentario valorativo de la ficha. Por tanto, si volvemos atrás, las tareas sobre el 2.1 era cumplimentar la ficha y el breve comentario de texto, y la ficha es esta que tienen ustedes, con la leyenda claramente especificada aquí, que es el A, que es el B, que es el C, etcétera, etcétera. Bien, si seguimos, el 2 era, en relación con el punto 3.1, pues determinar el organigrama del gobierno local, que es lo que habíamos comentado antes, e identificar el actor, la administración como actor público del turismo, su organigrama, etcétera, y valorar la gestión, tener input de lo que ha hecho la administración pública en ese lugar. Por lo tanto, fíjense que esta actividad 4 tiene mucho que ver con el bloque 4 que hemos comentado antes, con el 4.2, 4.3, el ejemplo de destino, de los esquemas, los temas del contenido del bloque 4. Y finalmente, en el 4 y 4.2, sobre el significado del turismo, pedíamos ir más allá del destino y hacer una comparación, en fin, A y B. Es importante, y eso también lo comentamos un día, hace 3 semanas, y al colgar cada una de las fichas de los mensajes de inicio de cada semana, en los mensajes de inicio de cada semana que hemos colgado, que siguiesen las pautas precisas de las tareas a realizar. Por tanto, ustedes habrán contestado punto 1, A y B, punto 2, A y B, punto 3, A y B, para que la respuesta sea completa de acuerdo con la propuesta de la actividad. La actividad número 5 ya era de una dimensión menor, pero también muy interesante, trabajo de análisis y caracterización de un proyecto de un plan turístico. Se trataba de identificar un proyecto concreto y sobre ese proyecto, que puede entenderse que puede ser un libro, un documento, leerlo, y sobre ese documento que recoge la memoria de un proyecto, la propuesta de un proyecto,
interrogarlo y contestar una serie de cosas, o sea, leerlo y detectar, pues sacar una serie de cosas que entendemos como principio de buenas prácticas. Y esta serie de cosas son las que aparecen en la ficha que aquí a continuación aparece. Es decir, que el ejercicio era contestar cada uno de estos 12 cuestiones dialogando con el proyecto que ustedes habían elegido. Y contestar pues en una serie de páginas, nombre del proyecto, situación, etcétera, etcétera. Les poníamos como documento comparativo algunos casos de los realizados por la OMT de algunos países de América precisamente. Bien, por tanto, esta era la actividad número 5 y la última de las actividades. Nosotros habíamos diseñado la asignatura con 4 bloques, 2 temas cada uno de los bloques, les hemos facilitado los esquemas en PowerPoint de todos los temas y 5 actividades. En realidad eran 4 actividades, cada una de ellas asociada a un bloque, pero nos pareció interesante ya hace un año incorporar un foro de debate, y este foro de debate lo insertamos en el bloque 2, en la segunda semana, para no acumular al final el tema de excesivas actividades. Por tanto, esta fue nuestra propuesta y prácticamente estamos casi acabando ya la entrega de actividades, y con este comentario que hacemos la aclaración de los esquemas de los bloques temáticos. Y con esto, si no recuerdo mal, hemos acabado y ahora damos paso a las preguntas que deseen hacernos sobre el conjunto de la asignatura, sobre los contenidos temáticos o sobre la dificultad no dificultad, la sorpresa no sorpresa de las distintas actividades que han tenido que desarrollar o que aún les queda por desarrollar, porque aún faltan, aún tienen tiempo obviamente de entregar para la semana que viene, para el martes que viene, la actividad última, que es la actividad número 5. Bien, la mecánica de la propuesta de actividad y los comentarios necesariamente hacen que se tengan que hacer de esta manera, y quizás un mayor nivel de exigencia sería no esperar varios días o semanas, sino lo antes posible, pero siempre sería después. Vamos a ver los comentarios. Espera. A ver. Tenemos una cascada de comentarios, lo cual es bueno, pero también nos provoca que tengamos que leerlos y contestar. Por tanto, iremos contestando. Estamos ante una dualidad de seguimiento y explicación de las actividades a desarrollar. El seguimiento en estos momentos son bloques 1, 2, 3, pero nos enfrentamos a un bloque 3 sin explicación por parte de ustedes a la actividad, por lo cual solicito no sean tan estrictos en nuestros trabajos y en nuestra actividad. Hemos explicado con claridad que había una videoconferencia, programa que no hemos podido hacer y hemos acumulado. En cualquier caso, los materiales ustedes los tenían, son suficientemente claros en las exposiciones y también la exposición de las actividades. Que no seamos tan estrictos, que seamos estrictos o no, es con nuestras correcciones para acabar de aprender lo que se propone. Por eso lo estricto radica en el beneficio último del aprendizaje, diríamos. Graciela del Rosario, sobre la actividad número 5, el proyecto elegido pues era un circuito semipermanente que trajo muchos conflictos, pero que funciona desde el 2008. Pero que, bueno, es sobre la actividad 5. Piensen que es un proyecto. Normalmente nosotros aconsejamos que el proyecto sea una iniciativa o proyecto implementada. Por ejemplo, un campo de golf, un hotel ecoturista,
que esté funcionando desde hace 10 años. Esos 10 años nos permite saber las dificultades de su implementación en su momento y el funcionamiento hasta ahora, y por tanto podemos hacer un balance. Si el proyecto es un proyecto que como proyecto se hace en el 2016, pero aún no está realizado, la mitad de las preguntas del esquema no las podemos contestar. Este parece que funciona desde el 2008. Si funciona desde el 2008, puede ser perfectamente, claro que sí, porque podrá tener una perspectiva temporal de evaluación y del éxito o fracaso de esta iniciativa. La actividad 5 solo corresponde a rellenar una ficha. Alexis Omar, consiste, si lo has leído, en seleccionar una iniciativa, un proyecto turístico que puede ser de distinta naturaleza, desde la construcción de un hotel hasta la delimitación y creación de un parque natural con frecuentación turística, a un campo de golf, a una estación de esquí, etcétera, o a un complejo, un resort turístico en el Caribe. Pueden ser distintas cosas, pero aconsejamos que sea un proyecto, una iniciativa ya implementada, como acabamos de decir ahora. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el proyecto y tener el documento. El documento, una memoria de creación de un proyecto empresarial, de 100, 200 páginas, 50, me da igual, nos da igual, pero que sea accesible para ustedes, o ya sea en documento consultable en un archivo, o que esté colgado en Internet en cualquier web. Entonces, este documento se tiene que leer a fondo. Y una vez leído, se aplica esa ficha. ¿Solo corresponde a la ficha? No, hay que leerlo primero y hay que entender la ficha y por qué se propone la ficha. La ficha es una expresión de un cuestionario de buenas prácticas de un libro de la Organización Mundial de Turismo. Y por tanto, el complementar la ficha supone reflexionar sobre el contenido del proyecto y decidir, porque la ficha no dirá si es sostenible o no, describirá un proceso y tendremos que, los lectores, decidir si es sostenible o no en función de lo que hemos aprendido en el curso. Bien, la actividad 5 se desarrollará en la ficha de entrega. Es aconsejable utilizar el modelo de ficha en Word. O sea que a lo mejor el punto número 1, y vamos a visualizarlo, ahora visualizamos la ficha, el punto número 1 son 3 líneas. El 2 pueden ser 8 o 10 líneas, situación. La descripción también, los objetivos, es decir, cada uno de estos apartados pueden ser, a excepción del primero y del segundo, pues 6 o 8 líneas cada uno de los apartados. A lo mejor en alguno puede ser una página entera. De hecho, no recuerdo la extensión total, pero no creo que eran muchas páginas. Es decir, por tanto, utilizar este modelo de ficha en Word, que lo incorporamos en PDF en Word, los dos formatos, pero sí es sobre este formato. Y sobre todo identificando bien los capítulos, porque por experiencias de otras ediciones del curso, cuando tenemos los profesores que intuir en qué capítulo nos encontramos, si estamos en el del objetivo o estamos en el de financiación, pues eso dificulta la corrección. Cuanto más fácil sea la corrección, mejor para todos. Sí. A ver, Alexis Omar, puede ser un trabajo de grado sobre la planificación del proyecto. No entendemos un trabajo de grado. Del grado de ejecución es parte del balance. En los resultados se puede decir que se ha implementado la mitad, o que funciona bien o que funciona mal. Eso en resultados. Y se refería a la ficha. Sí, nos referimos a la presentación del trabajo, evidentemente, utilizar la ficha, y la ficha puede tener varias páginas, porque se desarrolla la ficha y se amplía. Si el caso no está documentado, no lo hagáis, porque es una mera especulación, aunque tengáis información.
pedimos por favor que sea sobre un caso que tengáis documentación escrita, ya sea en documentación física en papel o sea a través de documento o documentos que tengáis a disposición en la red. Pero es conveniente que esté documentado, porque si no es una especulación a partir de... porque puede ser información, alguna información, pero quizás no tendréis exactamente los objetivos, podéis tener la descripción quizás porque la conocéis, pero a lo mejor no tenéis la financiación del proyecto. Todo esto tiene que estar documentado, porque si no, no podréis contestar a las preguntas. A ver, Álvaro Julián Ibáñez Jiménez, el Camino del Rey, mira, ayer o antes de ayer hoy ha salido en el tema del país precisamente el tema este. Pero bueno, en cualquier caso, sí es elegible porque ya existía y ha sido rehabilitado ahora hace poco, y por tanto es elegible este proyecto. No, Alexis más se refería si el proyecto era un proyecto de grado, a analizar un proyecto realizado como trabajo, o sea, un proyecto de final de grado. No, no, debe ser un proyecto implementado. O sea, la idea del proyecto o iniciativa turística es, en su momento, entendemos por proyecto al hecho de identificar un documento que pone el proyecto, pero que esté ya implementado para poder aplicar la ficha, si no, no se podría aplicar. A ver, el caso de Aviatur o el Hotel Aviatur. Si consigues tener información sobre cada uno de los aspectos que se pide en la ficha, aunque sea información fragmentada y sea documentación, digamos, original, que solo hay un documento, o que el propietario te facilita unos archivos, etcétera, evidentemente sí, pero eso sí porque está documentado, aunque no sea de acceso público. Pero lo que decíamos que no era a la inexistencia de información formalizada. Bien, por lo que observamos, tiene una cierta lógica, las preguntas se focalizan en la actividad número 5, que es la que queda pendiente de hacer o la que estáis haciendo ahora. Y por eso concentro la mayor parte de las dudas, ¿no? Pero en cualquier caso, pues dado que ya no nos vamos a contactar colectivamente, porque hoy es el último día, el segundo y último día de videoconferencia, también querríamos que sirviera el día de hoy para mirar hacia atrás estas 3 semanas y ver la asignatura en su conjunto, no perdernos en una actividad concreta en un tema, sino ver la asignatura en su conjunto y repensar o pensar en la bondad o no bondad de esta oferta formativa, de esta asignatura, que yo creo que si nos alejamos un poco y la vemos en conjunto, creemos nosotros, porque hemos trabajado desde hace un tiempo en estos temas y ya también con la experiencia docente tiene un sentido y es útil para pensar esta relación dialéctica entre turismo, territorio y economía como clave del turismo como hecho social, muy vinculado al papel de la administración pública y al poner en valor recursos turísticos para el desarrollo de los lugares, de los municipios, de las comarcas, de las regiones. Bien, no hay nuevas preguntas en estos últimos 3 minutos. La sala está prevista para 1 hora y media, entonces vamos a cerrar ya esta comunicación que hemos tenido con usted durante 1 hora y cuarto larga y animarlos a que acaben esta actividad 5, que disfruten haciendo esta actividad, no la entiendan como una tarea en sentido de deber, sino entiéndanla, igual que toda la asignatura, como una oportunidad para aprender, para indagar, para curiosear sobre la realidad del turismo, eso que está ahí y que estará más aún en el futuro,
porque el turismo es un fenómeno del siglo XX, pero es el fenómeno del siglo XXI, la realidad del siglo XXI, y por tanto esperemos que esta propuesta formativa y estas actividades le hayan servido para contactar con esa realidad turística y aprender un poco más o saber un poco más de esta compleja realidad que es el turismo. Me parece que lo dejamos entonces. Sí, como dice Heidi, pues buenas tardes también para todos. Buenas noches aquí, buenas tardes para todos, y seguimos en contacto a través de la plataforma y a través también de los correos electrónicos. Ánimos y muy bien, seguimos adelante. Grabación detenida.